Ahí nos cuentan de este chatbot que desarrollaron. Exacto. Perfecto, ahí Bueno, comparto pantalla entonces. genial. Bien, ahí está. Buenas tardes entonces a todos. Mi nombre es Hernán Ahumada, junto con Nelson Contreras, que también va a hablar enseguida. Les queremos comentar sobre este desarrollo de un prototipo que estuvimos haciendo en el marco de un proyecto de investigación en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. El proyecto trata del desarrollo del prototipo de un chatbot que sirva de asistente a la atención a todos aquellos aspirantes al cursado de carreras en nuestra facultad. Bueno, la charla la organizamos en 4 etapas: una breve introducción, después contarles acerca de la metodología alrededor del desarrollo del chatbot que utilizamos. Como tercer punto, mostrar las distintas etapas del desarrollo y los resultados, y por último, contarles algunas de las conclusiones a las que llegamos. Bueno, primero, tratar de conceptualizar qué es un chatbot. Es un agente inteligente capaz de simular una conversación con una persona, ¿no?, utilizando ya sea el lenguaje oral o escrito. Existen en la actualidad muchos frameworks para el desarrollo del chatbot, ¿sí? Algunos de los más conocidos son Luis, por ejemplo, de Microsoft, Wit de Facebook, Watson de IBM, Dialogflow de Google, también Amazon tiene su herramienta llamada Lex, y después hay una herramienta llamada Rasa, que es una iniciativa, digamos, open source también, con el objetivo de facilitar el desarrollo de chatbots, ¿sí?, que si bien también pueden ser de una manera más laboriosa, desarrollados, digamos, de principio a fin, utilizando un lenguaje de programación, prescindiendo de este tipo de frameworks. Bueno, ¿qué se entiende por aspirante? Es a toda aquella persona, en el contexto universitario, es toda aquella persona que está interesada en iniciar el cursado de una carrera. Y básicamente los aspectos primeros en los que busca información un aspirante es qué carreras se ofrecen, todo lo concerniente a la prescripción, ya sea requisitos, fechas y lugares en donde realizarla, y también en el caso de nuestra facultad, que tenemos el curso de nivelación, ¿sí?, también algunas características de ese curso. En general, en nuestra facultad, ahí en la imagen se ve, al fondo está lo que es la sección alumnos, que es a donde se brinda esa información de manera personal, y la otra alternativa existente al momento es a través de la página web de la facultad. Nuestro proyecto se justifica por la necesidad de proporcionar información sobre las carreras que se dictan en la facultad y del proceso de preinscripción de forma inmediata y a toda hora del día, ¿sí?, de manera online, pero a través de un diálogo escrito, ¿sí?, un poco para complementar a lo que se realiza a través de la página web, y para aliviar, digamos, la carga laboral de las personas encargadas de este aspecto en la facultad, en la sección alumnos. Y bueno, si bien este proyecto lo iniciamos en 2019, dado las características de este 2020, también suman una necesidad más en cuanto a que los futuros estudiantes puedan obtener información y realizar trámites de manera online, sin necesidad de la presencialidad. El objetivo entonces del proyecto fue desarrollar el prototipo de este chatbot, ¿sí?, para lograr con el objetivo de brindar esa información a los aspirantes de carreras en la facultad. Un poco para ejemplificar cómo es que se estructura la metodología para desarrollar un chatbot,
lo podemos definir en tres grandes etapas. La definición funcional, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ser capaz de hacer el chatbot? O después una etapa de entrenamiento, ¿sí? Prepararlo para que entienda las preguntas y devuelva las respuestas correctas. Sería la tercera etapa, ¿no? Todo lo que sea el brindar respuestas a las consultas que realice el usuario. Entonces tiene ahí un diagrama de cómo funciona según Dialogflow, qué función cumple, ¿no? Recibe Dialogflow, permite capturar, digamos, las entradas que puedan venir en formato de texto o de voz. Eso será la consulta. El motor de procesamiento del lenguaje natural de Dialogflow permitirá determinar cuál es la intención asociada a esa consulta, y luego a través de código podemos buscar las respuestas de esas consultas, ya sea de lo que se tenga en una base de datos ya preestablecida como respuesta, o haciendo uso de APIs externas para traer la respuesta, ¿no? Y Dialogflow vuelve a ser de intermediario para lo que sea la presentación de la salida, ¿sí? También ya sea por imágenes, o sea, de manera visual o audio al usuario. En la terminología de la herramienta, los elementos básicos, entonces, en la definición funcional es determinar los intents, y en la etapa de entrenamiento, identificar cuáles son las entidades que incluyen los intents o las intenciones. Ya hablaremos un poquito más en detalle a continuación. Bien, acá en este ejemplo tenemos cómo sería, qué es lo que serían las intenciones y cuáles son las entidades, ¿no? Por ejemplo, con lo que está con azul en las frases, esa es la intención. En general es saber algo con respecto al clima, y en las entidades sería lo que está color distinto al azul, naranja y rojo, por ejemplo, que son entidades de momento. Por ejemplo, si quiero saber cómo está el clima ahora, cómo va a estar el clima mañana, y de lugar, por ejemplo, sería otra entidad si en la frase ingresada por el usuario también hace mención a alguna ciudad. Entonces, para lograr que el Dialogflow identifique correctamente intención y entidades, ¿sí? Hace falta bueno, ir redactando todas las posibles intenciones, ¿sí? Después crear frases de entrenamiento, y cargar, digamos, frases de entrenamiento. También hay algunos parámetros y acciones que se pueden indicar para mayor nivel de detalle. Y por último, ¿qué respuesta se va a dar cuando el motor de Dialogflow determine que esa es la intención a la que hay que dar respuesta? Por último, la metodología de trabajo para este proyecto, utilizamos CrisDM, que la consideramos apropiada, dado el hecho de que íbamos a trabajar con datos, ¿sí? Que había que recolectar y armar una base de datos específica para entrenar un modelo que en este caso permita cumplir con la función del chatbot. Entonces, CrisDM es una metodología que es casi un estándar para la minería de datos, que consta de 6 fases, ¿sí? Empezando por el entendimiento del negocio, el entendimiento de los datos, la preparación de los datos, el modelado, la evaluación y la implementación. A continuación les vamos a contar qué es lo que hicimos en cada una de esas etapas y cuáles fueron los entregables, digamos, de cada una de ellas, producto de cada una de ellas. En el entendimiento del negocio, hicimos un relevamiento documental y entrevistas a personal de la Dirección de Asuntos Académicos con la finalidad de conocer el proceso de preinscripción de los aspirantes. Llegamos entonces a identificar que ese proceso tiene 3 etapas, que las podemos definir como lo que el concerniente a averiguar sobre las carreras de la oferta académica, lo relativo al al proceso de preinscripción, requisitos y fechas principalmente, y el curso de nivelación en cuanto a qué contenidos se dictan, cuándo empieza,
el material de estudio, en qué aula se dicta, y también cuándo se realiza la evaluación de ese curso de nivelación. En la fase 2 de entendimiento de los datos, pasamos a recolectar y seleccionar los datos que iban a ser necesarios para llevar a cabo el desarrollo. ¿Sí? En eso recurrimos al material impreso, cartillas de difusión, trípticos de difusión que se le da a los alumnos, lo que esté en la página web de la facultad, y también, de nuevo, entrevistas con el personal de la sección alumnos, para conocer cómo es el diálogo que se da y de qué forma se realizan las consultas por parte de los interesados. La fase 3 de selección y preparación de los datos, con todos los recolectados en las etapas anteriores, los reunimos y lo estructuramos de una forma que sea ya adaptada a lo que después iba a ser necesario cargar en Dialogflow. Así que se le dio una estructura para representar los posibles flujos de la conversación entre el usuario y el chatbot. Eso es lo que se conoce como el árbol de diálogos, ¿sí? Entonces toda la información fue organizada para crear un elemento fundamental, digamos, en el proceso de creación de un chatbot, que es la creación del árbol de diálogos, que en nuestro caso tiene alguna estructura similar a la que se muestra en pantalla, ¿no? Un saludo inicial, y luego tratar de ofrecer posibilidades de llevar la conversación, ya sea a aspectos de las carreras que se dictan, o lo que involucra la prescripción, información sobre el proceso de prescripción, y otra rama de este árbol de diálogos es lo que implica el curso de nivelación, ¿no? Las consultas y la información que se brinda en relación al curso de nivelación. A continuación, mi colega Nelson Contreras va a explicar las etapas siguientes ya del proceso de chatbot. Así que le dejo lugar a Nelson para que comparta pantalla y continúe con la presentación. Les recuerdo que disponen de 5 minutos más hasta que tengamos que empezar la siguiente charla, solamente como para, nada, para dejar tiempo, para poder seguir en tiempo, porque, bueno, se conectan personas de muchos lugares, sobre todo a la retransmisión en YouTube, entonces por ahí. Muy interesante, ¿eh? Bueno, gracias. No sé, Nelson, sí. Hernán, ¿Sí? compartió porque no me está ¿No te dejando está explicando? compartir, no sé. Ah, Sí. bueno, vuelvo a compartir yo. Sí, por favor. Ahí está, ahí te paso. Dale. Bueno, en esta etapa es lo que desarrollamos con el modelado del agente conversacional, en el cual se tienen muchos aspectos en cuenta, como ser el objetivo para el cual está diseñado el agente, qué tipos de usuarios van a poder acceder a través de él, si se lo va a integrar con distintas plataformas o dispositivos. Se debe definir también una personalidad en cuanto a lo que es que debe tener el bot, ¿sí? El agente. Y como dice acá, tenemos las intenciones, las entidades y los diálogos que entran en juego. En cuanto a las intenciones, nosotros es la forma, digamos, en que el usuario va a interactuar con el bot. Estas deben estar bien definidas, ya que es el corazón, digamos, de la conversación, para que el motor del lenguaje, del procesamiento del lenguaje natural pueda entender cuál es la intención del usuario, ¿sí? Es un eslabón muy importante en esta tarea. Básicamente, en las intenciones siempre se le debe dar un nombre,
se le debe indicar en el contexto dentro del cual va a trabajar o va a dar respuesta, digamos, y también están en juego las frases de entrenamientos, que es suponer, digamos, la forma en que el usuario puede realizar su consulta o su interacción con el agente. Y luego tenemos la respuesta también, entraría dentro de lo que es el intent. Básicamente en el intent hay dos formas de, digamos, de dar respuesta o de diseñarlos, que es suponer qué es lo que el usuario va a decir o, o cómo va a interactuar, y la otra forma es a través de recabar información del usuario a través de las entidades, ¿sí? En este caso, para este trabajo, ya vamos a ver más adelante cuáles son las que se han definido. Y bueno, el diálogo en sí son las expresiones, como dice acá, que el chatbot dará respuesta, en la forma en que el chatbot dará respuesta a la intención del usuario. Esta puede ser en forma textual, puede ser hablada, o a través de información gráfica, si se quiere. La otra, Hernán, por favor. Bueno, acá tenemos las intenciones. Básicamente, nosotros hemos identificado las intenciones en base a qué carreras se dictan en la facultad, brindar información acerca del plan de estudios también, contestar los requisitos, fechas y las formas para preinscribirse y para dictar también, para acceder, digamos, al curso de nivelación, que también tiene distintas modalidades. Sí, Hernán, dale. Bueno, las entidades, como decía, básicamente nos sirven para obtener información acerca de las intenciones del usuario. Básicamente nos sirve para eso. En este caso, nosotros podemos definir, o a modo de ejemplo podemos decir, que la carrera, por ejemplo, es algo sobre lo cual el usuario quiere responder. Esto pasa a ser una entidad que nos facilita el procesamiento del lenguaje natural del usuario y detectar su intención, ¿sí? La otra, Hernán. Bueno, y los diálogos, como decíamos, son las expresiones que nos permiten que el chatbot devuelva la información. En este caso, tenemos intenciones que responde el chatbot a ciertas intenciones del usuario. Por ejemplo, en cuanto a las carreras, ahí nos dice las carreras que se pueden estudiar y le tira un listado acerca de las carreras, o también hace una presentación cuando el usuario da al inicio de la intervención, una bienvenida, digamos, al usuario y se presenta. Sí, la siguiente, Hernán. Bueno, estas otras intenciones también que se han detectado, como ser la descripción concisa y breve acerca de una carrera, y también los requisitos de inscripción que son necesarios para que el aspirante conozca y se pueda llegar a inscribir. La siguiente, Hernán. Hernán, siguiente. Bueno, para modelar esta, usamos lo que sería el entorno de JavaScript con el entorno de Node.js para hacer el backend, y eso es lo que nos permite interactuar, digamos, con los distintos archivos que hemos preparado en cuanto a las carreras y las modalidades de dictado, y toda la información relativa a esto. Bueno, luego se desarrolló una evaluación de este prototipo, en el cual se consultó, digamos, básicamente a personal de sección alumnos, y la idea era de verificar que el chatbot resuelva, como dice acá, adecuadamente las consultas que el usuario ha ingresado para averiguar sobre este caso en las inscripciones y demás aspectos relacionados con la inscripción, ¿sí? Esto permitió ajustar el modelo de más de una vez, ya que las intenciones por ahí, no es que siempre uno cada vez que inicia, da con la tecla, digamos, en cuanto a la intención del usuario. Y bueno, esto, sí, dale. Esto es el resultado también de la evaluación de puestos ya en una página web, a modo de prueba, digamos, donde se ven las intenciones del usuario
y las respuestas que el chatbot da en cuanto a los aspectos de inscripción del usuario, las materias o las carreras que se dictan, los horarios de inscripción, las fechas de inscripción, ¿sí? Eso es básicamente lo que estamos viendo acá. Bien, y ya para concluir, entonces, comentarles acerca de cuáles son las conclusiones a las que llegamos con este trabajo. En primer lugar, bueno, que CRISDM nos sirvió de buena guía para desarrollar el prototipo del chatbot, las distintas fases de esta metodología. También logramos un mayor entendimiento y dominio de las tecnologías necesarias para desarrollar un chatbot, algo que no teníamos experiencia previa. Y bueno, comprobamos que el desarrollo del chatbot es una disciplina con gran potencial de transferencia tecnológica al entorno socioproductivo. De nuevo también, bueno, este tipo de agentes inteligentes está cubriendo cada vez más todo lo que sea la atención a usuarios y clientes en los diversos ámbitos. ¿Sí? Bueno, y como trabajo futuro, nos queda pendiente la puesta en producción del chatbot. Hasta ahora está en una página de prueba local. Y también relevar el grado de satisfacción de los usuarios ya reales en relación a la interacción que mantengan con el chat. Bueno, Y muchas eso sería todo. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad Quedamos... que muy, muy, muy interesante la presentación también lo hacen parecer como al alcance de mucha gente, ¿no? No sé si les resultó muy difícil llegar de cero a prácticamente producción, pero la forma en cómo lo han contado pareciera que les salió bastante bien, ¿no es cierto? Sí, yo Sí, puedo comentar estamos la en... primera parte, después le dejo a Nelson. Dale. Los frameworks son bastante intuitivos, cuando uno entiende ya la lógica de cómo se estructura los datos, o sea, para determinar qué es lo que quiere el usuario y entonces hasta que identificas las entidades y las intenciones, el motor de Dialogflow es bastante potente en eso, el motor de procesamiento del lenguaje natural. Y después, bueno, ahí Nelson puede dar más detalles en cuanto a la parte ya en la que se hace la programación de las respuestas, para que no sea solo texto, sino también para que incluya imágenes o incluya botones, digamos, de opciones. Sí, Si quieres comentar, Nelson, de eso. sí, No eso disponemos de mucho tiempo, así que bueno, les pediría que lo hagan cortito. sí, Pero no, de que básicamente el motor o los distintos motores del procesamiento del lenguaje natural brindan esa posibilidad para dar respuestas al usuario de distintas maneras. ¿Sí? Eso están bien preparados y bueno, es una parte muy interesante para poder llegar a eso. Sí, no hay mucho más, digamos, más allá de lo... Y no sé si les resultó muy difícil representar el conocimiento que puede haber tenido la gente de despacho de alumnos en intenciones tal como requiere el framework. No sé si eso fue, calculo que les habrá llevado trabajo, pero no sé si fue trabajo muy difícil o Sí, nos llevó trabajo, pero digamos al ser acotada el entorno, como que no fue tan difícil, digamos. Sí lleva su tiempo en relevar, en consultar a las personas que están en sección alumno y tratar de determinar lo que mostrábamos ahí, que es el árbol, en cuanto a la estructura de diálogos posibles que los alumnos puedan, o los aspirantes puedan llegar a realizar. Pero, bueno, sí. Si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente presentación. Antes de que se haga demasiado tarde, les agradezco de vuelta. Muy interesante. La verdad que da muchas ganas de ponerse a hacer chatbots. Así que espero que puedan compartir su experiencia con más personas para animar a más investigadores a
dedicarse a esto. Exactamente. Bueno, y sin Gracias. más, pasamos a la siguiente charla. Me parece que por acá estaba Ezequiel, ¿puede ser? Sí, así es, acá estoy. Bueno, la charla se titula Desarrollo de un sistema para